Tenemos un nuevo miembro en la familia de los Mavic, el Mavic 3 Pro, y con su triple cámara es capaz de hacer cosas tan sorprendentes como esas imágenes que has visto. Quédate ahí porque en este vídeo te hablo de las diferencias que trae el nuevo Mavic 3 Pro y sobre todo de lo que podemos conseguir con su triple cámara. La Hasselblad de micro 4 tercios, la telecámara media 3x equivalente a 70 mm y la super telecámara 7x equivalente a 166 mm. En este vídeo te hablo de todo lo que vamos a conseguir con esa triple cámara. Como se suele decir, cuando algo es bueno, ¿para qué cambiarlo? Y cuando un dron es bueno en cuanto a pilotaje, en cuanto a autonomía, en cuanto a resistencia al viento, en cuanto a esquivo de obstáculos, en cuanto a señal, ¿qué se puede mejorar? Bueno, pues está claro, las cámaras. Y por eso que la gama de los Mavic 3 ha mantenido la misma estructura de dron y simplemente ha ido cambiando las cámaras. Mavic 3 Classic, Mavic 3 normal, Mavic 3 Cine, Mavic 3 Enterprise multiespectral y ahora Mavic 3 Pro. Vamos a abrirlo. Bueno, este que os voy a enseñar es el Flymore Combo del Mavic 3 Pro, que viene con su nueva bandolera. Como os fijáis, una bandolera totalmente rediseñada, más práctica desde mi punto de vista que la anterior, más cómoda, más pequeña, más versátil, con un enganche imantado. Y aquí el Mavic 3 Pro, que lo que más sorprende de este dron, como ya habéis visto, es la triple cámara. Lo dejo por aquí y os enseño rápidamente el resto de accesorios que nos viene en el Flymore Combo. En este caso es el de el RC Pro, el radio control profesional, el que nos venía antes con la versión del Mavic 3 Cine y que lo podemos comprar con este radio control, con el DJI RC. Por otro lado, también nos viene en el Flymore Combo dos baterías extras, es decir, un total de 3 baterías y el cargador de las 3 baterías. Y también tenemos un cargador que en esta ocasión es un modelo diferente de 100 vatios con 2 salidas USB-C, lo que nos va a dar una velocidad de carga mucho mayor y vamos a poder cargar 2 dispositivos a través del puerto de salida USB-C a donde lo conectemos. La verdad es que el cargador anterior ya era muy potente, 65 vatios, pero este pasa a 100 vatios. Y otra de las cosas que nos incluye el Flymore Combo son los filtros ND para el Mavic 3 Pro. Y luego, como siempre, hélices de repuesto, tornillería y otra serie de cables. Y como te decía, la bandolera, que desde mi punto de vista es más práctica, más pequeña, más ergonómica y más cómoda que la que nos venía con el Mavic 3 Combo en las versiones anteriores. Bueno, dejo por aquí la bandolera y vamos a lo que realmente nos interesa, que es el nuevo Mavic 3 Pro. Como te decía, el Mavic 3 Pro es el mismo dron que el Mavic 3, el Mavic 3 Classic en cuanto a estructura, en cuanto a sensores o esquivo de obstáculos, en cuanto a señal y todos los elementos que configuran lo que es el pilotaje del dron, con una pequeña diferencia, la autonomía. La autonomía es ligeramente inferior, pasamos de 46 minutos que tendríamos con el Mavic 3 Classic o el Mavic 3 normal a 43 minutos y eso se debe a que el peso de la cámara es superior. Y esa es otra de las diferencias en cuanto al global del dron. Y es que ya no está por debajo de los 900 gramos, sino que supera los 900 gramos por poquito, 935 exactamente. Y una segunda característica muy interesante del Mavic 3 Pro es que al superar los 900 gramos ya no pertenece a la clase C1, sino que se englobaría dentro de la clase C2. De hecho, si te fijas, ya viene con la pegatina en el brazo de marcado de clase C2 y también la pegatina de 48 decibelios marcado de clase C2 que tendríamos que poner en la caja. ¿Qué significa eso? Bueno, te hablo de todo ello a continuación. Pero lo más destacable sin duda es la triple cámara que han incorporado. Como te decía, cuando algo ya es bueno es difícil mejorarlo y en este caso DJI lo que está haciendo en esta gama de los Mavic 3 es cambiar o incorporar diferentes tipos de cámaras que se adapten a todo tipo de públicos, a todo tipo de necesidades y sobre todo a todo tipo de presupuestos o de bolsillos. Y es que realmente lo novedoso del Mavic 3 Pro es la cámara. Por un lado, incorpora la Hasselblad micro 4 tercios similar a la que ya conocíamos del Mavic 3 Classic o el Mavic 3 normal. Por otro lado, incorpora una nueva telecámara de 3x equivalente a 70 milímetros, lo que nos da un teleobjetivo medio, por decirlo así. Y finalmente el teleobjetivo similar al que teníamos en el Mavic 3, pero mejorado, es decir, un teleobjetivo de 7x equivalente a 166 milímetros, pero mejorado en diferentes aspectos, como te comento a continuación. Y vamos a hablar de cada una de esas cámaras para que tengas claras las especificaciones. La cámara principal, la Hasselblad micro 4 tercios con apertura manual de 2,8 a 11 y que podríamos conseguir hasta 20 megapíxeles. Es una cámara similar a la que ya hemos visto en
en drones Mavic 3 anteriores. No hay ninguna diferencia. Podemos grabar 5,1K, podemos grabar 4K hasta 120 fotogramas por segundo y bueno, luego pasando 50, 60, todas las resoluciones. Códecs H264, H265 y otro punto muy interesante es que el Mavic 3 Pro también tiene una versión cine, Mavic 3 Pro Cine, y lo que hace es que podamos grabar aparte de en H264, H265 en Apple ProRes 422, 422 HQ, LT y no solo en la cámara Hasselblad principal, sino en las tres cámaras, y eso sí que es muy interesante a nivel de cine y con los diferentes teleobjetivos. Y por último, con esta cámara principal podemos grabar en perfiles normal, D-Log, D-Log-M, H-Log, Night Vision, etcétera. Bueno, esto es lo mismo que teníamos en los Mavic 3 anteriores. Vamos ahora por la segunda cámara, el teleobjetivo medio. Para empezar tenemos un teleobjetivo con un sensor de 1 partido de 1/3 de pulgada más luminoso que el que sería el de la telecámara principal y que nos puede dar 48 megapíxeles o 20 megapíxeles según lo que elijamos en configuración. Por otro lado, tiene una apertura de 2,8 más luminoso que lo que estamos acostumbrados en el super teleobjetivo 7x en los Mavic 3 anteriores, y algo muy interesante porque un teleobjetivo de 3x con 2,8 ya es bastante luminoso y nos va a dar lugar a escenas o a planos que no incorporen tanto ruido, que nos dé buena calidad incluso con bajas luces. Con este teleobjetivo medio podemos grabar hasta 4K a 60 fotogramas por segundo y también nos permite grabar en perfiles D-Log-M, aparte del H-Log, el normal, etcétera. Algo muy interesante porque en el teleobjetivo anterior de las versiones anteriores del Mavic 3 no nos permitía grabar en modo D-Log y era todo bastante automático. Ahora tenemos mucha más flexibilidad, muchas más configuraciones manuales en cualquiera de estas dos telecámaras. Y por otro lado, esta telecámara media también nos permite hacer Hyperlapse y Focus Track. Y como te decía, en la versión de cine podríamos grabar sobre el códec Apple ProRes, algo muy interesante en estos dos teleobjetivos, pero solo en la versión cine. En esta versión, la normal, simplemente podríamos grabar H264 o H265. Y vamos ahora por la tercera cámara, el teleobjetivo más potente, que es muy similar en algunos aspectos a la que ya conocíamos del Mavic 3, pero tiene otra serie de mejoras muy interesantes. Por un lado, tiene un sensor de 1 partido de 2, es decir, similar a lo que teníamos en el Mavic 3, la telecámara. Por otro lado, ha mejorado la apertura de esta telecámara. Con el Mavic 3 normal y la telecámara tenía una apertura fija de 4,4 y en esta ocasión es de 3,4, es decir, más luminoso esta telecámara. Pero lo más interesante, lo que yo veo más atractivos, que han mejorado las lentes de la telecámara. Con el Mavic 3, si bien en su distancia focal de 7x podíamos conseguir planos atractivos, había determinadas aberraciones y sobre todo pérdidas de foco, que yo lo veía muy claro. Cuando estábamos enfocando cualquier elemento con el teleobjetivo, de repente perdía el foco por unas milésimas de segundo y volvía a encontrarlo. Mientras que con esta telecámara han mejorado las lentes, han mejorado la luminosidad y han solucionado esos, como digo, pérdidas de foco y esos problemas que suponían en la calidad de las imágenes. Por lo tanto, tenemos una telecámara que realmente nos da una calidad muy buena a nivel de filmación. Y por otro lado, tiene la ampliación digital hasta 28x, al igual que en el Mavic 3 anterior, que nos permite observación, acercarnos, ver detalles. No nos vale para filmación cinemática porque el objetivo óptico realmente es el 7x. Además, la telecámara en esta ocasión nos permite grabar a 4K 60 fotogramas por segundo y otro de los puntos interesantes es que nos permite Focus Track y punto de interés con la super telecámara. Con todo lo que nos podemos ampliar a los elementos, si le ponemos punto de interés, va a estar siguiendo ese elemento o va a estar haciendo el spotlight, manteniendo ese elemento encuadrado en la escena con el teleobjetivo que supone el 7x. Además, ahora en esa telecámara podemos hacer todas las configuraciones manuales, como te decía, hasta 60 fotogramas por segundo, mientras que en los drones, en los Mavic 3 anteriores, solo podíamos 25, 50 y hubo mucho tiempo en el que todo eran configuraciones automáticas. Y en cuanto a los perfiles, solo nos permite modo normal, no nos permite D-Log en ninguna de esas versiones, ni siquiera en la versión cine, para que lo tengas en cuenta. Así que nos permite Apple ProRes, pero no nos permitiría D-Log o perfiles planos en ninguna de sus versiones. Bueno, esto en cuanto a las especificaciones técnicas. Como ves, es una cámara que viene a complementar, viene a poner un punto medio entre la cámara de muy buena calidad principal y el teleobjetivo 7x, que era muy teleobjetivo. Y con el 3x tenemos un punto intermedio que nos va a permitir crear otro tipo de planos y complementar nuestras escenas.
Así que como ves, el Mavic 3 Pro incorpora esta cámara que es muy versátil con sus 3 cámaras que nos van a permitir hacer los planos generales, los planos abiertos, los planos medios y los planos principales o los planos más cercanos jugando con las 3 cámaras. Es cierto que con el Mavic 3 normal y la telecámara yo ya jugaba mucho y conseguía planos muy atractivos, pero a veces era tan teleobjetivo que te tenías que alejar incluso con el dron para poder sacar un plano pues bueno, bien encuadrado o con los elementos que querías componer tú la escena. Sin embargo, esta telecámara media lo que nos hace es solucionar, crear un punto intermedio que nos permita jugar con las 3 cámaras para componer una escena y sobre todo para poder contar una historia y tener una narrativa con un solo dron, con una sola cámara y muchas veces incluso prescindiendo de cámaras de tierra, como estás viendo en estas imágenes, en un embalse en el que podemos sacar el paisaje, el entorno, un plano abierto de dónde nos encontramos para ubicar al espectador. Podemos sacar un plano medio del elemento al que queremos prestar atención, en este caso ese grupo de kayakistas que están remando, que están ahí en el embalse, y finalmente podríamos utilizar la telecámara para acercarnos y desde la misma distancia sacar un primerísimo plano de esas personas, de esos elementos y destacar detalles. O como este otro caso en el que simplemente manteniendo el dron corriendo por una banda en ese recinto hípico podemos grabar un primer plano abierto en el que ubiquemos al espectador, un plano medio que saquemos detalles de cómo el jinete está saltando o se acerca a los diferentes obstáculos y finalmente primerísimos planos de detalles, bien sean del caballo, bien sea del propio jinete. Como ves, muy interesante y eso sin movernos prácticamente del mismo lugar y con el mismo dron. Por otro lado, esta telecámara también nos sirve para contextualizar mejor grandes paisajes, como en este caso podemos ubicar al espectador en el lugar en el que nos encontramos, pero luego podemos ir con la telecámara media, acercarnos a una serie de elementos, a esos túneles y finalmente con un primer plano de la super telecámara, el 7x, traer los detalles, traer ese camión como va pasando por los diferentes túneles. Y simplemente girando gimbal o guiñando el dron podemos conseguir esos planos porque ya tenemos la cámara que está siguiendo el elemento de muy cerca. Otro ejemplo muy práctico del uso de estas telecámaras es la grabación de fauna sin invadir su espacio y sin molestarles, como es el caso de estas aves, de estos buitres que te he enseñado al principio, o por ejemplo de esta ave que no sé si es un aguilucho, si es un halcón, pero que acaba de cazar una presa y que se la está comiendo ahí. Yo simplemente lo vi con un plano abierto, me fui acercando y a una distancia prudencial puse el teleobjetivo y la estuve observando con el teleobjetivo y como veis ni se inmuta ni se molesta porque yo estoy a muchísima distancia con el dron y el ave no se siente invadida. O por otro lado, el ejemplo anterior del caballo en el que estamos grabando primeros planos pero no estamos molestando al animal. Otro de los efectos que podemos conseguir es romper los fondos, crear desenfoque jugando con las distancias focales de los dos objetivos, el teleobjetivo o bien el teleobjetivo medio. Cuanto más apertura tiene el teleobjetivo, recuerdo que tenía 2,8 y el super teleobjetivo tiene 3,4, más fácil es crear esa profundidad de campo, crear ese desenfoque de los elementos que están en uno u otro plano. Además, lo bueno de los teleobjetivos es que nos permiten también grabar escenas de entornos urbanos sin tener que estar en entorno urbano, manteniendo los 150 metros de distancia que nos exigen y pudiendo jugar a grabar un plano general, a grabar un primerísimo plano sin tener que sobrevolar edificios, sin tener que acercarnos a esos edificios, como estas imágenes que estás viendo de Boí en el Pirineo de Lleida. Y por supuesto con estas telecámaras y sobre todo los teleobjetivos podemos conseguir efectos de vértigo, efectos parallax, romper fondos, separar elementos, pero todo eso te lo enseño en otro vídeo. Ya tengo la maleta hecha, me voy a Islandia a probar el Mavic 3 a fondo y a enseñarte todo lo que podemos conseguir con teleobjetivos, con diferentes cámaras de este y de otros drones en unos escenarios espectaculares. Si no te lo quieres perder, suscríbete y te lo enseño próximamente. Así que como ves, con el Mavic 3 Pro y esa triple cámara se pueden conseguir resultados muy atractivos. Ahora bien, es el dron que se adapta a tus necesidades, a tu presupuesto. Hay diferentes paquetes con el DJI-RC Pro, con el DJI-RC normal, o quizás lo que tú necesitas no es este dron. Quizás con el Mavic 3 normal te vale o incluso con el Mavic 3 Classic. Bueno, en unos días te traigo un vídeo en el que te hablo precisamente de los diferentes drones Mavic 3 y te hablo de las ventajas, de las diferencias y sobre todo de lo que yo recomendaría según
según el uso que le vayas a dar. Eso será próximamente, así que si no te quieres perder nada, suscríbete y en la descripción te dejo también el link al Mavic 3 Pro si lo quieres conocer más, si lo quieres comprar desde DJI y si me quieres ayudar en el canal porque es un link de afiliado. Bueno chicos, nos vemos en unos días hablando precisamente de toda la gama de los Mavic 3 y próximamente te enseño cómo sacarle provecho al teleobjetivo de nuestros drones, cómo conseguir los mejores resultados con teleobjetivos ópticos como en este caso o incluso con teleobjetivos digitales como los de los Minis o los Air. Bueno, me voy a Islandia, acompáñame y próximamente te enseño todo eso desde un lugar espectacular.